Bueno, pasamos al segundo punto. Presentar a Salvador es ridículo porque, por suerte, le tenemos en el centro desde hace muchísimos años. Es uno de los veteranos de este centro, y yo, que no voy a resaltar sus grandes conocimientos y mayores aportaciones al conocimiento de nuestra literatura, sí que quiero resaltar que, viviendo como vive, lejos de nosotros, y estando pues tantas veces recorriendo por ahí el mundo, nunca se olvida del centro, y cada vez que viene por aquí quiere darnos una charla para que quede bien clara su vinculación con esta casa, a la que sé que estima y aprecia mucho desde siempre, lo cual es digno de gran agradecimiento, cuando, por desgracia, tenemos miembros del centro que viven en Santander y hace 20 años que no los vemos por aquí para nada. De modo que le cedo la palabra a Salvador para que nos ilustre sobre la persona de Domingo Cuevas y su... ¿Domingo Cuevas es verdad? Yo creo que sí. Y sus recuerdos de antaño, tan en la órbita perediana y en el universo costumbrista tradicional nuestro. Bueno, pues el título de esta conferencia es Un costumbrista montañés, Domingo Cuevas, que vivió desde 1830 a 1907, y sus recuerdos de antaño, que es el único libro que escribió. Esto es parte de un trabajo mucho más amplio que se publicará en el futuro próximo, y en realidad estoy tratando de traer a la literatura de Cantabria, de incorporar a Domingo Cuevas, que es un escritor del que hemos oído hablar unos cuantos, pero del que, empezando por mí, teníamos poca información. Entonces mi trabajo va a ser hablar sobre su biografía, hablar sobre su obra, dar unas muestras, leer unas muestras de su poder descriptivo, y luego llegar a una conclusión en la cual, a mi juicio, creo que merece figurar entre los escritores costumbristas de Cantabria. Como se sabe poco de Cuevas, porque yo lo que tengo aquí está basado sobre todo en cartas y en referencias, yo pediría al final que, si alguno de los presentes tiene más información sobre Cuevas, que me lo diga, porque me interesaría mucho ir completando esta figura, que es definitivamente interesante. Aunque Domingo Cuevas es hoy apenas conocido, merece quedar incorporado a la literatura de Cantabria por sus relatos sobre las costumbres y los tipos de su Covillas natal. Era primo carnal de Pereda por parte de madre, y quizá fue su amigo más entrañable. Domingo de las Cuevas y Sánchez Porrúa, Mingo para sus íntimos, apenas salió de Covillas, y su relación epistolar con Pereda parece haber sido frecuentísima, íntima y cariñosa, a juzgar por el tono de las cartas que se conservan. En Cómo conocía a Pereda, evocaba Cuevas el gran acontecimiento de un viaje familiar en carro desde Covillas al amanecer de un día de junio, para visitar a sus parientes de Polanco. Allí, en el jardín de una casona, escribe, se destacaba la figura de un rapazuelo que se afanaba en sacar el agua de un pozo para regar unos alelíes, cuyos tallos racían desmayados a causa del ardor del sol en aquella tarde. Mientras permanecía en su compañía, siempre se mostró reservado. Observaba mucho, hablaba poco y reía menos. Columbra el lector en este rapaz, que entonces apenas había llegado a la edad de la razón, al futuro autor de Sotileza. Fin de cita. Estos recuerdos de infancia muestran ya la admiración que Mingo sentiría por alguien que vio siempre como alguien superior. Tenía entonces 12 años y José María, nacido en 1833, 3 menos. Con el tiempo, el joven covillano iría a estudiar a los Escolapios de Villacarriedo,
y después al Instituto Cántabro de Santander. También estudiaba allí su primo, a cuya casa iba a comer los domingos. Y no hay más noticias directas hasta 1851, cuando Pereda, que entonces contaba 18 años, escribe una carta a su primo desde Requejada y otra desde Santander, en tono humorístico, con comentarios y observaciones sobre asuntos de la vida diaria, conocidos de ellos y la mayoría hoy crípticos para nosotros. Hay referencias a amigos, a romerías, a bailes y al teatro en Santander, y como es de rigor, a la lluvia y al mal tiempo. En estas cartas se advierte ya la predilección de su autor por el uso humorístico de palabras latinas y de términos propios del habla de los aldeanos. Escribe Pereda y dice: te escribo con las letras hechas para atrás. Según Eduardo de Huidobro, en 1852, cuando Pereda contaba 19 años, pasó una agradabilísima temporada en Covillas, donde tenía muchos parientes y donde en su juventud gozó con frecuencia en varias ocasiones horas de dulcísima alegría, sobre todo hasta el año 58, en que, visitando otra vez aquel lindo y apacible retiro, le halló enteramente transformado por el espíritu moderno. Es cuando abre la carretera y cuando empieza el ferrocarril y la minería y todo esto. En aquel mismo año, es decir, el 52, a poco de haber llegado a Madrid, José María le confirma haber recibido la carta de su primo y le asegura que su salud es buena. A Dios gracias, para lo que gustes mandar, que lo haré con mucho gusto y fina voluntad. Ya está el Pereda, que está imitando la manera de hablar de los aldeanos. Las aventuras de su viaje a la corte incluyeron un vuelco del carruaje a medianoche en un páramo y los auxilios que prestó a una interesante joven, quedándose en mangas de camisa para abrigarla. No sé cómo podré darte cuenta, escribe, de lo que es un invierno en Madrid, cuando no le veo más que de 8 en 8 días, por decirlo así, cuando mis paisanos, los domingos, me tienden la mano y se pasman de no haberme visto en toda la semana un solo minuto. En una palabra, cuanto siento la 1 y las 2 de la mañana y todavía estoy con el libro en la mano. Y concluye animándole, entre otras cosas, a hacer un viaje a Madrid para ver buena ópera. No parece que el joven aspirante artillero continuara dedicando tanto tiempo al estudio bastantes meses después de su llegada a Madrid. Escribe: «Ay, Mingo, preciso es que te confiese que aquí, cuando por fas, cuando por nefas, siempre hay alicientes que arrastran a uno en pos de la corte, y que al fin y postre, cuando llega uno a mirarla con demasiado apego, y llegará el día en que se sienta a trocar por la pluviosa e insípida montaña, si bien para remedio de males y para compensación de la voluble humanidad que lo experimente, estará cuando menos la familia que le espera y atrae más que todos los placeres cortesanos». Fin de cita. De vuelta ya en Santander, Pereda comenzó su carrera periodística y sus amistades y su vida social son de sobras conocidos. No así la de Mingo, del que sabemos que hizo un accidentado viaje a Sevilla con unos amigos y poco más. Según José María Quintanilla, a fines de 1855, Pereda fue atacado por el cólera al mismo tiempo que Cuevas, y ambos comparecieron en casa de este último en el mismo cuarto del piso en la Plazuela del Príncipe, asistidos por el doctor Agustín Pelayo, abuelo materno de don Marcelino. Como es sabido, Pereda no guardaba muchas de las cartas que recibía, o la gran mayoría de estas que se han perdido, y por esto es difícil completar la relación entre ambos. Cuevas conocía la historia de la villa, de sus gentes y de sus linajes. Era gran conversador y muy popular entre sus amigos, y al decir de sus contemporáneos, tuvo el don de remedar a la perfección el modo de hablar y los gestos de la gente.
Como escribía Pereda, es innegable que el cultivo de ese arte hablado que mencioné, no he conocido hombre alguno que aventajara a mi pariente, empezando por remedar tipos maquinalmente y uno a uno, la fuerza misma de sus facultades imitativas le fue ensanchando el terreno y arrastrando a mayores empresas. Al tipo suelto sucedieron los agrupados, al monólogo los diálogos, a lo cierto lo imaginado, y así hasta llegar a la cumbre, al dominio absoluto del arte, porque un arte supo hacer al fin de este inofensivo y gracioso entretenimiento. Cierre de la cita. Tras la apertura de la carretera que sacó a comillas de su aislamiento, veranear allí se puso de moda, y quienes escucharon a Trueba fueron llevando la fama de los remedados más notables por esos puntos. Muchos se preguntaban cómo era posible que allí abundase tanto tipo raro, pero no era así, sino que Cuevas sabía entresacarlos de la masa común, descolorida a los ojos del vulgo, donde nadie más que él sabía verlos por su lado original y aprovechables. Cercano ya a los 60 años, Cuevas decidió confiar al papel aquellos remedos de viva voz que le habían hecho tan célebre. Su primo no sabía nada de sus nuevas aficiones, y cuando leyó el relato El Santuco de la Mies, le escribió de inmediato felicitándole. Animado con el caluroso elogio al Santuco, fueron siguiendo otras narraciones. Pero los años iban aumentando los achaques de aquel grupo de amigos. Pereda se había ofrecido a prologar Recuerdos de antaño, la edición de 1893, el volumen que recogía los relatos de Cuevas. Pero Dios dispuso las cosas de otro modo. De triste recordar para mí, Pereda se refería, ¿verdad?, a la trágica muerte de su hijo Juan Manuel, el 3 de septiembre de aquel año, y el libro tuvo que echarse a la calle sin la compañía que yo le había prometido. Después vinieron la catástrofe del Bachichaco, la soledad de Vigo, viudo, con poca salud y poco dinero, y los achaques y sucesivas muertes de aquel grupo de amigos y la pérdida de las colonias que tanto afectó a Pereda. La enfermedad de Pereda, mientras tanto, seguía su curso, y en sus cartas, algún íntimo como Narciso Oller, el joven Quintanilla y Cuevas solía describir sus achaques. También en ellas lamentaba la enfermedad o la defunción de otros, como en este triste caso la del pintor Fernando Pérez del Camino, que es el autor, como todos sabemos, del cuadro de Jesús ya dentro que le regaló Santander a Pereda con motivo de la publicación de Sotileza, ¿verdad? Mientras tanto, Cuevas había ido añadiendo nuevas escenas a las publicadas en 1893 y tenía ya lista para la imprenta una segunda edición con el nombre de Antaño que publicó Fortaneta en Madrid a fines de 1903. Esta vez llevaba el prólogo de Pereda, quien acabó de escribirle el 3 de noviembre de 1903, según su carta del 5 del mismo mes. El 1 de marzo de 1906 falleció José María de Pereda en Santander. Como es sabido, su muerte dio lugar a una gran manifestación de duelo y al inmediato propósito de levantarle un monumento, obra del escultor Collot Valera, que se inauguró el 23 de enero de 1911. Eusebio Güell, que era el primer conde de Güell, ¿verdad? Eusebio Güell dedicó unas cariñosas páginas en sus recuerdos de Castilla a Domingo Cuevas, con quien, a pesar de la diferencia de edad, le unió una gran amistad.
evoca en ellas un paseo por las cercanías de Comillas con don Domingo de las Cuevas y Sánchez de Porrúa, uno de los señores del pueblo, cuando tenía 17 años y Cuevas 71. Cito: nos unía el culto al pasado. Él gozaba contando y yo oyendo. Estuvimos muy unidos todos los años que nuestras vidas coincidieron en el mundo. Me acuerdo de él cuando yo tenía 4 años, llevándome de la mano en el jardín de casa para que yo, sin tropezar, subiera un escalón. Y le recuerdo cuando yo ya era hombre y él muy anciano, y yo le hacía apoyarse en mi brazo para subir las escaleras de su casa a la vuelta de nuestros paseos. Del Domingo Cuevas anciano han dejado unas emotivas páginas, además del conde de Güell, también Eduardo de Huidobro. Contaba Güell de nuevo que Cuevas tenía una renta escasísima. En su casa usaba siempre zapatillas, gorro y batín. Yo nunca le conocí más que 2 trajes, uno pardo y un chaqué negro que se ponía por las tardes para hacer visitas. En la casa había muy pocos muebles y una estantería con 100 libros. Así se pasó la vida, viviendo con la regularidad de un reloj, las horas que señalaba el que regaló un coronel del ejército de Napoleón a su madre, tomando el sol desde su solana, que no fue ni una vez restaurada durante su vida, y leyendo los 100 libros que heredó de sus padres y charlando. Al final de sus días escribió un libro de cuentos y tradiciones. Eran estas las que había oído en el radio no mayor de 5 kilómetros de alrededor de su villa. Falleció Cuevas un año después que Pereda, y sobre su lápida en el cementerio de Comillas hay un sencillo epitafio que dice: aquí yace don Domingo de las Cuevas y Sáenz de Porrúa, varón ilustre en las letras y ejemplo de caballeros por las claras virtudes que ejerció en su cristiana vida. Nació el 21 de abril de 1830 en la villa de Comillas y en ella entregó su alma al Señor con muerte muy ejemplar el 28 de agosto de 1907. Requiescat in pace. Yo creo que este epitafio debía ser del conde de Güell, muy posiblemente, que era su gran amigo. Además él no dejó descendientes. Hasta aquí la biografía. Hay muchas más cosas porque están en las cartas que he ido recogiendo, cartas de Pereda, cartas de Cuevas, pero como vemos es una biografía en la que hay poco que decir, porque además este señor prácticamente no se movió de Comillas, no tenía mucho dinero, y un poco de Comillas a Santander y a Requejada y prácticamente nada más. Me voy a referir ahora a su obra, que me parece bastante curiosa, fundamentalmente por el tipo de obra que es. Recuerdos de antaño se publicó en Madrid en 1893, en la imprenta y encuadernación de la revista de Navegación y Comercio, con dedicatoria impresa al excelentísimo señor Marqués de Comillas en testimonio de gratitud y cariño. Cuevas de niño había ido en la escuela del pueblo junto con el Marqués de Comillas y contaba que cuando tenía 16 años el futuro Marqués de Comillas se fue y le dijo: me voy a hacerme rico. Eso es lo que cuenta Cuevas. Me parece que acertó. Bueno, la segunda edición, también impresa en Madrid por Fontanet en 1903 con el nombre de antaño, llevaba la misma dedicatoria al Marqués de Comillas que la edición anterior. Estaba notablemente ampliada, pues además del prólogo al lector de Pereda y los 6 relatos publicados en 1893, recogía 13 más. Como escribí anteriormente, Pereda quedó agradablemente sorprendido al conocer las lecciones literarias de su primo y gustó mucho del Santuco de la Mies y de Jovis, 2 relaciones, aunque poco después advirtió que Cuevas comenzaba bien sus relatos,
pero que no acertaba a darles fin. En la carta del 11 de diciembre de 1891, recogida por Huidobro, le aconsejaba: no te engurruñes a lo mejor del trabajo, y meses después le proponía: celebraré que cuando vengas me traigas tela en el telar todavía, a ver si consigo, cogiéndote a tiempo, que no metas a barato los cuadros, forzando la máquina para rematarlos antes de lo conveniente. Es muy posible, pienso, que en otras cartas que no han llegado hasta nosotros, continuara Pereda alentando a Mingo y tratando de corregir aquellos defectos. Quienes conozcan las cartas con que respondía Pereda a quienes le enviaban sus obras para conocer su opinión, reconocerán en el prólogo al lector su manera cauta y cortés de alabar, incluso poniendo por las nubes algunos de los aspectos secundarios de aquellos libros que no le gustaban para enjuiciar negativamente los principales, que es una cosa que hacía mucho. Le mandaban libros que no le gustaban y entonces los ponía por las nubes, todos los personajes secundarios, el paisaje en este caso, tal, pero luego lo fundamental o se callaba o lo ponía mal. Entonces, algo semejante ocurría que en antaño, algunos de cuyos relatos no acababan de convencerle, pero a cuyo autor amaba fraternalmente. Comienza destacando cariñosamente su vieja amistad y parentesco. Alaba después el cultivo de ese arte hablado en el que nadie aventajó a su pariente, y explica cómo le fue perfeccionando y cómo llegó a ser conocido y celebrado por un círculo de admiradores cada vez más amplio. Y cuando con los años Cuevas se vio solo y triste en la vasta casona en que había nacido y vivió siempre, comenzó a pintar por escrito a aquellos mismos personajes a los que antes había dado vida de palabra. Para ello contaba con una sólida educación humanística, con su imaginación luminosa y lozana, y una manera de hablar y escribir abundante, escribía Pereda, fácil y castiza, como apenas se usa ya en España. Sin embargo, continúa, estuvo siempre más atento a regalarse el gusto, distrayendo los ocios a su comodidad, que a lo que pudiera tacharle un lector indigesto, si lo que él escribía llegaba a verse en letras de molde. Dejaba correr su pluma como el agua por el cauce, y al menor obstáculo interpuesto, echaba por el atajo, donde bien pronto la tiranía de sus impaciencias le obligaba a hacer punto final. Estos cuadros de costumbres, siempre donosamente comenzados los más de ellos, muertos a lo mejor de 4 plumadas bruscas, de un golletazo, como si dijéramos, me parecen a mí lo que los apuntes de los estudios a la ligera de un pintor impresionable, de gran instinto, buen color y poca escuela, bellos testimonios de un arte no pasado por los tamices de la preceptiva, indocto si se prefiere, pero al fin arte de pura ley. Vamos, oro nativo, como vemos está dando una de cal y otra de arena constantemente. Esto pertenece al prólogo que hace Pereda a la segunda edición. Cuevas pinta sus personajes con un vigor de colorido y de dibujo que pasma. Pero hay tanta diferencia entre lo vivo y lo pintado, y aquí vamos a llegar a cómo escribía Cuevas, ¿verdad? Hay tanta diferencia entre lo vivo y lo pintado, es decir, entre la versión hablada de Cuevas y luego cuando lo lleva al papel, ¿verdad? Entre la versión hablada y la escrita de un mismo relato, como entre la representación plástica y la analítica de un libro. Y Pereda concluye esta crítica que expone los mayores defectos del libro con una alabanza de estos frescos y desaliñados bocetos, en la que confirma sus objeciones. Es innegable que tienen estos cuadros cómicos
con cuadros cómicos, suba gracia, luz y sabor de la tierra en toques magistrales de artista que hacen olvidar fácilmente la inexperiencia y los desaliños del compositor. Vamos a ver ahora en qué consiste el valor de la obra de Trueba. Estos cuadros tienen carácter costumbrista y están protagonizados por personajes únicos, aunque uno de ellos, hidalgos, aldeanos y jándalos, encajan dentro de la categoría de tipos en el sentido costumbrista de la palabra. No son creaciones literarias, sino hombres y mujeres de carne y hueso, vecinos en su mayoría de comillas, gente irremediable por algún lado que había conocido él y observado desde su niñez. Como escribía Pereda, a ninguno de ellos, vivos ni muertos, añadió una tilde que no le perteneciera al sacarles a su escenario, ni mucho menos agravió jamás la buena fama de nadie por el común empeño de forzar la nota risueña. Voz, estilo, acento, gestos, ademanes, todo era la pura realidad. Se ha de tener presente que el propósito original de Cuevas, que era en realidad un contacuentos, Cuevas era un contacuentos, y entonces se ha de tener presente que el propósito del autor no era originalmente literario, sino de entretener oralmente a sus amigos con la imitación de gente local que resultaba pintoresca por sus ocurrencias, sus manías o sus dichos. La mayoría de sus oyentes eran al parecer amigos y veraneantes, gente educada que vivía en centros urbanos, y los que habían conocido a aquellos personajes y escucharon aquellos relatos como Pereda o el Conde de Güell, contaban que los remedos de Cuevas eran muy graciosos, pues a lo que parece el remedo era perfecto. Sus sorprendentes dotes imitativas habrían de hecho de él, escribía Pereda, un excelente actor cómico, que hacía un costumbrismo oral centrado en tipos de carácter local y en escenas que en muchos casos carecían de trascendencia o de finalidad. Fijémonos que siempre está hablando de hacer reír, de lo cómico, de lo gracioso. La imitación de hablas y acentos provinciales o extranjeros con fines caricaturescos y cómicos es un viejo recurso, como sabemos, en la literatura occidental. En España, y según las regiones, ¿verdad?, desde los pastores ayagueses de Juan de la Encina hasta hoy día, la imitación de las pretendidas hablas y acentos de los otros, de gallegos, de vascongados, de catalanes, de andaluces, de paletos, de negros, de ingleses, de franceses, según la región, según el país en lo que estemos, ¿verdad? Siempre han sido, siempre han hecho las delicias del público y además han estado siempre recargadas de incorrecciones, de barbarismos y de expresiones cómicas. Como se recordará, las cartas de Patricio Revuelta gozaron de gran popularidad y Fernando Fernández de Velasco se dirigía a sus amigos con otras escritas en el mismo estilo, que yo creo que son mejores que las de Patricio Revuelta. Está mejor. Y Pereda usaba palabras y expresiones propias de la aldea en su correspondencia con sus íntimos. Según Huidobro, Pereda, tenía el proyecto de hacer grabar un cilindro de fonógrafo con un diálogo montañés entre Cuevas y el pintor Fernando Pérez del Camino. Domingo Cuevas no escribió más que este libro, y los relatos publicados en 1893 reaparecen en 1903 en el mismo orden que tenían, sin correcciones ni variantes. Creo más apropiado referirme a ellos como narraciones o como relatos, y no como cuentos, que hay una gran diferencia, ¿verdad? No son cuentos, pues el autor describía de viva voz el pergeño de los personajes e imitaba sus voces y sus gestos,
y estos relatos son supuestamente una transcripción. Son literatura oral transmitida al papel. Aquí está la originalidad de Cuevas, ¿verdad? La diferencia de Cuevas con los demás costumbristas. Son literatura oral transmitida al papel, con todos los riesgos que eso conlleva. La intención del narrador era dar a conocer a los protagonistas de sus imitaciones, pero el argumento del relato, si es que le había, era secundario. Cuevas llegó a la escritura por el camino de la oralidad. Había comenzado de joven a imitar tipos populares sin otro propósito que divertir a sus amigos, y pasados los 60 años comenzó a escribir. Quienes no contaban más que con el texto escrito carecían del referente vivo sobre el que se había hecho la imitación, y la ausencia del tono y de las inflexiones de voz, del acento, de los gestos faciales y de los movimientos del cuerpo imprescindibles para el remedo e identificación de los personajes disminuían notablemente la comicidad del relato. Pero lo que el texto escrito perdió en una comicidad efímera, lo ganó con las agudas descripciones de tipos, escenas y paisajes propias de un pintor de costumbres. Cuevas llamó la atención sobre personajes por lo general humildes y célebres entre sus convecinos por sus costumbres y rarezas, que vivieron en comillas y que como aquellos pasaron a mejor vida dejando efímero recuerdo. Tenía nostalgia de un pasado anterior a los cambios ideológicos y materiales que llegó a conocer y que para él fueron acabando con aquella sociedad comillana, patriarcal y recoleta en la que había nacido. Aquel anciano amante de su pueblo fue crónica viva del pasado casi a lo largo de un siglo y evocó personajes, sucesos y costumbres cuya memoria se había ido perdiendo. En aquellos estaban los viejos hidalgos en sus casonas, como Josep Antón, ocurrente y gracioso, como don Silvestre, quien vestía calzón corto, media de seda o lana, casaca y chupa de pana oscura y calzaba zapato con hebilla de plata, afrancesado en su juventud y luego constitucional decidido, como don Toribio, el hidalgo de la Liébana, que bajaba a caballo a la costa 3 veces al año para comer pescado, y como el retirado inquisidor. Había dómines pedantes, jándalos como el cómico Frasquito, un hombrecillo, escribe, de cara ancha, mofletuda y macilenta, y metían un ojo en el otro a la manera de Pasamonte, y como don Estanislao, el escribano de la villa, a quien pinta como hombre de escasa estatura y de mucha untaza, cabeza abultada y no exenta de golondrinos, ojos de foca con su poco de bizqueo y la nariz que arrancaba fina y embastecíase hacia las fosas muy abiertas y algún tanto sombreadas. Vestía de negro lustoso y arrollaba al cuello un pañuelo de seda de color de lirio por cuyos bordes jamás se vio asomar el blanco de la camisa. Estoy citando algunas descripciones para que se vea un poco el tipo de costumbrismo que hace Cuevas. Y entre las clases populares estaban pescadores como Lantarón, estaba Peñuca el lunático, estaba el leñador Galán, estaba el patrón Mancino, estaba Llovis. En fin, de todos estos personajes hace cuenta Cuevas, quien como los buenos hidalgos montañeses, quizás con excepción de aquel don Silvestre francesado, Domingo Cuevas fue conservador y monárquico y posiblemente carlista como su primo, y en estos relatos expresa claramente dónde estaban sus simpatías. Sin embargo, Cuevas no usa el término patriarcal como hizo Pereda en su nostálgica visión de la sociedad del pasado, pero concibe
esta sociedad clasista, paternalista y benévola. Pereda llamó arte hablado a las imitaciones que hacía Cuevas de gentes muy diversas, y al llevar al papel las voces de los personajes tan diversos, sus relatos quedan esmaltados con los latines de dómines tan pedantes como el de la Santuco de la Mies o el de los natales de Josep Antón, el habla de los aldeanos, la de los jándaros, la de la gente de la costa, etc. Para la fidedigna imitación de tantos personajes, contaba Cuevas con extraordinarias dotes de observación, que abarcaban también a la relación que aquellos tenían con su propio mundo. De los usos y costumbres de aquella sociedad, recogió los relacionados con la vida de sus personajes, y hoy tienen carácter costumbrista y en ocasiones un valor etnográfico no pretendido. Aquí está el cambio, ¿verdad? Que él hace un tipo de relatos hablados para hacer reír, y que cuando se pone a escribir toda esta cosa cómica se pierde, y entonces lo que adquiere, yo creo que incluso sin darse de él buena cuenta, debido a sus grandes dotes de observador y de costumbrista, de ir captando tipos, paisajes, gentes, costumbres, que van incluso más allá de lo costumbrista, llega incluso a recoger datos de carácter etnográfico. Y yo creo que ahí es donde está el valor de la obra de Cuevas. Valgan de ejemplo, como cuadros de costumbres, las reuniones en casa de Josep Antón, en la de don Silvestre, a la que asisten diversos personajes vivos identificables como tipos costumbristas. Escenas como la de la tempestad marítima con el toque del tentenublo, triste, monótono y acompasado, del exorcismo del sacerdote que vemos en Peñuca el lunático, la de la romería y ruego a San Andrés en el mes de mayo, con la procesión de los prados hacia el cementerio, en San Andrés, la detallada descripción de la costumbre de abrir los portillos de la Mies y recoger las panojas el día de difuntos, en el Inquisidor, o el relato de un viaje a Sevilla, en el que destacan las accidentadas peripecias que solían presentarse a mediados de aquel siglo, en Recuerdos de un viaje. Merecen notarse además otras descripciones de escenarios. Voy a leer 2 o 3 descripciones para que veamos un poco el tipo de prosa de Cuevas. La descripción, por ejemplo, del interior de una leñera, que las ratas, tan negras y sucias como las inmundas cloacas que constituyen su morada, invaden aquel lugar al caer de la tarde y chillan y retozan allá en la oscuridad por entre las amontonadas astillas, de las cuales surgen destellos de luces de cementerio, destellos que deslumbran al leñador y le ponen en sobresalto, creyendo ver en aquellos resplandores las almas de sus deudos que penan. Unas cuantas gallinas ateridas de frío, hechas una bola, lacia y desmayada la cola, híspido el plumaje y recogido el pescuezo, van llegando de fuera y entran cada cual a su vez en el local por la gartera de la puerta. El gallo celoso y custodio fiel de sus gallinas entra al último y avanza cauteloso, erguido y con la roja cresta empinada. Otra descripción podría ser esta del interior de un molino. Los molinos de la tierruca entonces al uso carecían de ciertos adminículos, valga la palabra, que al presente se usan. Reducíase todo su ajuar a un banco mal parado que figurara cuando nuevo en la cocina de la casola solariega, que vino a menos, una alacena con las puertas derrengadas para guardar en ella la tosca vasija, consistente en un jarro con boqueras para leche, un botijo con flebones para el agua, una alcuza con estalactitas de sarro
y un plato hondo con sarampión para el potaje, ostentando a las veces en el fondo, a modo de una ave mitológica, un pelícano pintoresco. Como observador amante de su tierra, Cuevas ha dejado vívidas descripciones del paisaje, como la de la zona costera de Comillas. Hállase el verdadero resguardo del Cabo M. Crecen por la parte del sur espesísimos y enmarañados matorrales que hacen aquel lugar severo, y allá, en lo más escondido de aquellas malezas, toma albergue el jabalí, cuando se ve obligado por las nieves a dejar el apartado monte. El gruñir de este animal salvaje, junto con el chillido penetrante de las nutrias que retozan, saltan y brincan por los juncales de las cercanas marismas, los silbos siempre lúgubres de las alondras marinas, que agrupadas recorren las orillas de la playa en revuelos y evoluciones a capricho, las bandadas de ánades, grullas y garzas que bullen por aquellas isletas, las avefrías, en fin, que dejan oír su grito de alerta a modo de quejido allá sobre las mesetas de los prados en donde se posan. Todos estos ruidos al cerrar de la noche, tenidos por de mal agüero entre las gentes de la costa, junto con el horrísono bramido de las olas, que parecen querer atropellar sus límites, estrellándose contra los ingentes peñascos, ponían en sobresalto a las muchas gentes que a pie firme se extendían en todo lo largo de aquella dilatada playa. Como vemos, tiene un sentido de la naturaleza, de la flora, de la fauna muy destacado, ¿verdad? En fin, la vida de Domingo Cuevas estuvo estrechamente unida a la de José María de Pereda, su querido y admirado pariente, quien, como correspondió a su cariño, desde sus primeros años escribía: lígame a él, además de muy estrechos vínculos de parentesco, otros no menos fuertes de fraternal cariño, engendrado por la concordancia de ideas y sentimientos en puntos muy esenciales de la vida del espíritu y el frecuente trato familiar desde las aulas del instituto. Bien mediado el siglo, fue un hidalgo de Comillas de escasos recursos y mala salud, nostálgico del pasado idealizado y estático que evocó en sus relatos, y que vivió a la vez resignado y contento de no salir de su tierra. Fue un hombre de bien que se identificó con los humildes y con los solitarios, a los que pintó con humorismo y con cariño, y él mismo fue un personaje de los que podrían haber asomado por las páginas del autor de Peñas Arriba. Domingo Cuevas llegó a la escritura por el desusado camino de la oralidad, y sus dotes de observación y sus descripciones de personajes, escenas y lugares dieron a sus relatos escritos un inesperado valor costumbrista y en ocasiones etnográfico, posiblemente no pretendido por él, que le otorgan hoy un merecido lugar entre los narradores de Cantabria. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta charla tan ilustrativa, yo he aprendido mucho de Domingo Cuevas, sabía el parentesco con Pereda y sabía que había escrito el libro, pero apenas sabía más. Sí, apenas sabía más. Pues vamos a abrir un coloquio, preguntas, lo que sea, como tenemos por costumbre. Huidobro, ¿en qué escribe? ¿Dónde escribe sobre él? Perdón. Huidobro, ¿cuándo escribe sobre Cuevas? Pues mira, como he traído la bibliografía, te lo puedo decir, porque si no, no te lo voy a decir nada. Espera un momentín. Que yo sepa, tiene unos datos para la autobiografía de Pereda que aparecieron en aquel volumen extraordinario sí, de 1906 de homenaje en 1906, luego en el diario Montañés de 1907
tiene un articulito que se llama Domingo Cuevas, y luego en 1919 también el diario Montañés tiene un artículo que se llama Como Recuerdo. Estos artículos tienen mucho valor para la biografía de Cuevas, porque es que, claro, lo que hace es reproducir cartas, porque Pereda, todos los que hemos trabajado por Pereda, y Benito lo sabe muy bien, la gente que recogía las cartas de Pereda las guardaba religiosamente. Las cartas que recibió Pereda, que debían de ser, iba a decir miles, pocos miles, pero miles quizás, Sí. no ha quedado prácticamente casi ninguna. Yo no sé si es que Benito se ríe. Yo no sé si es que esas cosas que las familias luego dividen, que tal, que cual, o porque no pega que Pereda, que era tan cuidadoso de guardar las críticas que se hacían de sus novelas y todo esto, no guardas esas cartas. El caso es que de Pereda quedan poquísimas cartas. Las de Cuevas las recogió él y se las prestó a Huidobro. Pero lo que hizo Huidobro fue reproducir nada más que párrafos, pero no las cartas enteras. Entonces, pues estamos un poco mejor que antes, pero igual. Entonces tenemos las cartas de Pereda que se relacionan a él, las cartas que recogió Huidobro de Cuevas, las referencias de Güell, de Güell, y poco más. No sé si alguien tendrá algo más, ojalá, pero No sé, es difícil, ya veo a ver es si- difícil. Casi fotografías tampoco, casi no queda nada de este hombre. A mí, no sé, en fin, cuando he escrito todo esto y mucho más, será porque creo en el valor literario de Cuevas. Creo que sí, que tiene interés como escritor costumbrista, y no vamos más. A mí me ha llamado la atención en las descripciones que has leído, que yo diría que está a medio camino, digo, el estilo suyo, a medio camino entre Pereda y Solana, cuando escribía Solana, porque si te das cuenta, hace como un énfasis especial en lo negativo, en todo lo que va describiendo, que Solana era todo lo negativo, más negativo que... O sea, Solana A veía... mí me hubiera gustado que Cuevas hubiera ido más hacia Solana que hacia Pereda, Hombre, ya, porque Solana es muy expresivo. sí, pero por eso digo que él Sí, es un costumbrista, pero con tendencia más a lo solanesco, en verlo Sí, tal sí. que a lo perediano, que siempre es como más amable, Ah, más, sí, el más paisaje de positivo, Abarico. más sí. El paisaje Me ha de llamado la atención eso, Sí, sí. sí. Es verdad. Luego yo no sé si este hombre, tengo que mirar a ver si tenía parentesco con José Díaz de Quijano, tendría parentesco, porque José Díaz de Quijano, de segundo apellido, era de las Cuevas, y era de Comillas también. Y además, José Díaz de Quijano tenía una editorial, que era Sí. esta biblioteca de ferrocarriles, Sí. en la que por eso estaban publicados no los pensaba, recuerdos de digo, antaño. igual la madre de Quijano igual era hermana de este. Espera, yo te voy a decir el parentesco que sé, el parentesco que conozco, que viene, y es lo único que sé. Espera un poquitín. Tenía ese parentesco con Domingo Cuevas nació en Comillas, Salvetana. Era hijo de Miguel de las Cuevas, Martínez de Cosío y de Mariana Sánchez de Porrúa y Fernández de Castro, hermana de doña Bárbara, la madre de Pereda. También estaba emparentado con los Cosío de la Casona de Tudanca por parte de su esposa, doña Soledad de Cosío y Salinas. No sé más. Ahora, el Díaz de Quijano, claro, era yerno. Díaz de Quijano era Díaz de Quijano y de las Cuevas. Vamos, Díaz de Pues Quijano, pues es el posible. padre, porque los Díaz de Quijano, aunque la enciclopedia de Cantabria se armó un lío y pone como si fueran el mismo el padre y el hijo, No, claro. eran padre e hijo, No. y los dos escribieron, pero cada uno en su momento. Entonces, Quijano el padre, que murió en 1903, pero muy joven, cuando iba el pobre hombre en el tren para Madrid, a mitad de Villar, en Villar no se murió, ese de segundo apellido era de las Cuevas.
y tenía efectivamente la revista de la... Bueno, hizo un montón de cosas, porque era un hombre de una actividad Además, pavorosa. él escribió mucho en los periódicos de Barcelona Sí. acerca de la inmoralidad de las tonadilleras y de las suripantas, Sí. muchas cosas de esas. Tengo que mirar a ver si coinciden los apellidos de su madre con los de este señor. Es posible. Por si acaso. Es posible, porque la gente estaba emparentada allí por Sí, además de comillas de toda la Sí, vida. por eso te digo, Todos de los comillas de Quijano, toda la vida. los Quijano eran de comillas, ¿Ah? todos, sí. Bueno, y carlistas todos, porque Paulino Díaz de Quijano, el hermano de José Díaz de Quijano, fue el jefazo mayor del carlismo en la... José Díaz de Quijano. Por eso digo que, Dios, claro. que también estaban vinculados a estos en cuanto a la... Pereda y todo Sí. esto. Sí, el mismo grupo y Fernando de Velasco también. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, Más cosas. ¿Sabes si si publicó cosas en la prensa? sí, publicó cosas en la prensa mencionadas por Pereda, pero mencionó estas cositas, estos relatos. Yo no he tenido ocasión de ver en la prensa si hay variantes. Imagino que no, pero sí, porque aquí, a ver si lo he creo que lo he mencionado, Guaidó. A ver si... Es de oro el santuco ese que has pintado en la época y el boletín que el boletín de comercio reprodujo ayer. Debe haber más cosas, pero no he tenido ocasión de verla. De todas maneras, de la primera edición a la segunda, estos relatos están exactamente igual, no los ha tocado. Imagino que no los tocará, porque precisamente una de las cosas de la que la acusa Pereda es de pereza. Es de pereza, que cuando se le empieza a torcer una narración, dice que le da la puntilla y se queda terminada. En la prensa que tú has trabajado no aparece nada. Perdón. En la prensa que tú has trabajado, en las revistas literarias y todo esto. No, hay nada. Ni menciones. Entonces, yo creo que Domingo Cuevas todos conocemos el nombre, Sí. pero poco más. Yo al ponerme a trabajar sobre Cuevas no tenía ninguna idea de quién era. Sabía que era primo de Pereda, pero nada más. Y entonces las primeras cartas de Pereda conocidas, que son de la ley 53, son las dirigidas a Cuevas y se ve que son íntimos, pero familiares, que eran familiares. Claro, primos carnales. Primos carnales eran. Bueno, ¿alguna otra? Nada. Pues uno de los dos, claro, hay tiempo. Citaba antes la biblioteca Ferrocarriles. No tengo ni idea de biblioteca. Bueno, pues antes de hablar, le voy a decir que yo tampoco, pero bueno. Este señor Díaz de Quijano, de quien hemos mencionado, Díaz de Quijano. que Díaz de Quijano, que era pariente del Marqués de Güell, era pariente de... Sí, claro. Y era pariente naturalmente del Marqués de Comillas. Este señor era un hombre, como hemos visto, pues carlista, muy católico, y entonces en Madrid desarrolló una actividad editorial grande por su cuenta, con la idea de difundir lo que entonces se llamaba buenas lecturas. Era un momento en el que estaban empezando a aparecer las colecciones, que yo creo que todos nosotros hemos alcanzado a ver algunos de estos libritos, que eran unas novelas que tenían este tamaño, impresas en papel de periódico, con una portada más o menos de colorines, y eran novelitas que eran pues para entretenerse, y que muchas de ellas tenían elementos más que amorosos, tenían elementos ya de carácter, lo que se llamaba entonces psicalíptico, de carácter verde. Entonces eran unas lecturas que toda la gente le gustaba mucho y las devoraba porque eran muy entretenidas. Y entonces pues todas hablaban pues, de lo mismo. Y entonces claro, viendo esta gran invasión de
colecciones, por ejemplo, la novela del sábado, la novela semanal, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Con estos títulos. Y salía una cada semana. Salía una cada semana y a veces se vendía todas terriblemente. Entonces, este señor lo que decide hacer con esta biblioteca de ferrocarriles, que se distribuían gratis en las estaciones y eso, para los viajeros, eran el mismo tipo de novelas, perdón, el mismo formato de novelas, pero escritas con el fin edificante de que la gente se hiciese mejor y que leyese novelas que fuesen cristianas y que confirmasen la bondad de la gente, las buenas obras, la religiosidad, etc. Entonces el señor tenía esta biblioteca y además es curioso porque hacen esto, ¿cómo se llama? Hacen concursos y dan premios que, como tú sabes, pues los gana Pereda, los gana Enrique Menéndez Pelayo, publica las obras de Domingo Cuevas, en fin, es una cosa que también, como los otros tienen su clan, pues estos tienen su otro clan. Y la biblioteca de ferrocarriles es eso. Es que este hombre tuvo también la revista de navegación. Claro, Navegación y comercio. Es que Díaz de Quijano, el padre, porque luego el hijo también fue literato, era un hombre peculiarísimo. Era un hombre que pesaba como 280 kilos, inmenso, con una actividad febril, que no le pegaba para lo gordo que estaba, era una actividad febril. Al año cambiaba de casa 7 u 8 veces en Madrid, porque no podía estar quieto, y si no cambiaba de casa, cambiaba cada mes todos los muebles de las habitaciones. Era un tío muy peculiar. Y tenía tal afán de hacer cosas que al mismo tiempo empezó a escribir un diccionario de la Marina y Navegación, que el primer tomo llegaba de la A a la C y era inmenso, con que si hubiera llegado hasta el final hubiera sido aquello tremebundo. Y al mismo tiempo escribía obras de teatro, estrenó en Madrid un montón de zarzuelas y de comedias con bastante éxito, muchas con otro literato, con otro comediógrafo que era mi amigo suyo, que se llamaba Juan Pérez Zúñiga. Sí, hombre, eran íntimos. Y bueno, muy famoso. Era tan activo, bueno, más en Madrid de Quijano, que el pobre hombre, ya digo, se murió en el tren, estaba en una de sus idas y venidas de Madrid a Santander, de Santander a Madrid, que no paraba, más que Santander, que también, porque él nació en Santander, pero mucho a comillas, que toda su relación familiar era con comillas. Pues se murió, ya digo, en Villalba, en el mismo tren, y tenía 40 y tantos años, no llegaba a los 50. Sí, era un hombre que no podía estarse quieto. Hay un par de semblanzas suyas escritas por Pérez Zúñiga, que era mi amigo suyo, que dice, este hombre, y no consigue llevar a España a presidir los Estados Unidos, pues porque no tiene tiempo, porque él sería capaz de todo, dada su actividad salvaje. No paraba el hombre, era un hombre con unas inquietudes tremendas. Y eso, ahí tenía efectivamente lo de la navegación y lo de los ferrocarriles. Sí, las de las bibliotecas, las revistas. Y pero también trabajó me parece que trabajó también para los marqueses de Comillas, yo creo. O sea, estuvo empleado en alguna de las empresas de los Comillas, la llevaba él. Luego su hijo, que murió siendo era muy pequeño cuando murió ese fue un costumbrista retardatario, digamos, porque ya escribía novelas de tipo costumbrista por los años 20. Por ejemplo, una que se llamó Panojas. Sí, hombre. Y que luego hizo una zarzuela con la novela que se llamó Carmina la Caseruca. Que se estrenó en Madrid. Y luego se dedicó mucho a escribir, a partir de la Guerra Civil, que estuvo en la cárcel pues 2 años en Madrid o 3, escribió mucha poesía. Le dio por escribir poesía, lo último que escribió fue poesía. Pero ese ya era el hijo, que ese era José Díaz de Quijano y no me acuerdo, y García Briz.
y García, el padre era Díaz de Quijano y de las Cuevas. Ah. Que por eso sospecho yo que Pues fue a la lo mejor sobrina aparece, muy de este. posiblemente, sí. Sí, sí. Perdona, Usted Luis, que tenía una no- pregunta. Nada más darte las gracias porque ha sido una ponencia muy bonita. Muchas Con gracias. mucho cariño, además. Muchas gracias. Sí, yo creo que merece desde luego que se le tenga en cuenta en las historias de la literatura de Cantabria, definitivamente. Creo que Bueno, sí. de alguna manera está pasando, ¿eh? Perdón. De alguna manera está pasando. Ramón Villegas, que es editor sobre todo, pero también ha publicado varios libros con recopilaciones de cuentos más bien. Yo creo que ha hecho sobre cuentos relacionados con el tema de la mar, con pasiegos y con alguna otra cosa. Dos o tres libros que he publicado con colección de cuentos y en casi todos aparecen cuentos de Memo Cuevas. Me imagino que del libro. Pero vamos, que está en esas antologías ya aparece. O sea que se está poniendo. Sí, sí. A ver. Por cierto que si tienen ustedes 5 minutos de paciencia, comento una cosa que tiene su gracia. Sí, hombre. El conde de Güell era, como acabo de decir, era íntimo amigo de Cuevas. Y entonces Cuevas le contaba cosas de comillas que la otra gente no conocía. Y entonces Cuevas le cuenta una historia que yo no he oído mencionar nunca, y no sé si alguno de los de aquí la ha oído mencionar, que tiene su gracia. Que es que, y a ver si alguno me puede dar alguna pista de quién era. Le cuenta Cuevas una vez al conde de Güell lo siguiente, hablando de cómo era la gente de Covillas, de los pescadores y tal. Dice, claro, esta es una historia muy divertida, pero que no aparece en el libro de Cuevas por razones obvias, como se va a ver. Te contaré cómo fue. El príncipe que Güell no nombra, a ver si alguien luego tiene cierta idea. El príncipe que Güell no nombra volvía de la playa con su ayudante de bañarse. Por el camino del muelle venía en la misma dirección y había de pasar junto a él la Patica, hija de Patico, que era el más bravo de los marineros del pueblo. Ella venía cargada con los cestos, las redes y las calles de su padre. Era la mujer más guapa que yo he visto. Contaría entonces 17 años, pero estaba tan formada como si tuviera 25. Tenía facciones de medallón romano, colorido de manzana sobre ese fondo tostado que forman en la piel el sol y el salitre. Su pelo era castaño de fondo, pero con vetas claras y mates del tono de las hojas del panojo. El cuerpo, que parecía no de carne, sino de músculo por su fijeza, tenía desde arriba abajo esa línea de equilibrio y sólida esbeltez que da a las mujeres del Cantábrico el hábito de llevar desde la niñez en la cabeza la herrada llena de agua. El soberano, cuando ella pasó junto a él, no pudo contener su admiración y al echarle el piropo tendió el brazo. Fue instantánea la respuesta de la Patica. Sin descomponerse, como pudiera hacer un gesto una estatua, pues no se le movieron los cestos y las artes que llevaba en la cabeza, le lanzó de revés una bofetada. Ya te puedes imaginar el rum rum que se armó en el pueblo. Yo no pude resistir la tentación, cuenta Cuevas, de ir por la tarde a casa de Patico, y me acuerdo como si lo estuviera viendo aquella escena. Allí estaba la Patica, que se llamaba Micaela, llorando de miedo por lo que le iba a ocurrir. La rodeaba toda la familia embargada de admiración y conmiseración. Patico, desde una esquina, compasadamente y con su voz de aguardiente, repetía: bien hiciste, bien hiciste. Al verme entrar, se dirigió ella a mí entre sollozos diciendo: Dios mío, don Domingo, que me matan, que estoy segura que es y me hace matar. Pero mujer, ¿no le conociste? Bien que le conocí, pero me si fue la mano, don Domingo, me si fue la mano. Cristo del Amparo, que si no me salva don Antonio era el Marqués de Bello,
ya no me salva naide. Háblele don Domingo de mi parte don Antonio y dígale por el Cristo del Amparo que interceda por mí que me salve, que si no fuera para defendernos a nosotros, ¿para qué le hicieron marqués de este pueblo? Dios mío. Aquella misma tarde llegó a casa de Patico un recado del príncipe en el que encargaba a la pescadora que felicitara a su novio por lo que había ocurrido en nombre del rey de España. La Ese era anécdota, Alfonso XII, claro. ¿alguien la conocía esta anécdota? No, yo no. Pero parece que es Ese verdad. todo es de Alfonso XI. Alfonso XI, sí. 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 Yo Estuvo creo- allí veraneando en el 81 y en el de joven, porque yo 82. pensaba que a lo mejor quizá Don Amadeo, pero no, ya es muy tarde para Don Amadeo. A don Amadeo de A que Alfonso también le gustaban los chavalos. también sí. Claro. Pero yo creo que no estuvo en No, puede ser el joven Yo creo Alfonso que es XII. Alfonso XII y siendo ya rey, yo creo. Porque cuando dice... Aquí le llama rey y príncipe. Por eso, sí, pero príncipe en plan yo creo que genérico. Yo Ya. creo que eso tiene que ser en el veraneo de porque ya es marqués también Antonio López, y Antonio López fue el que invitó a Alfonso XII a veranear allí en el 80. Bueno, pero bueno, que ya es el marqués de Comillas. Sí. Ya yo. Sí. Digo yo. Es posible que sea Alfonso Alfonso XII, sí, XII, porque ¿verdad? mirando las fechas y eso más o menos. Sí, que también era muy naguarro. Sí, ¿Qué pues que A las galanterías. ¿Qué piropo le dirigió para responderle ya con una bofetada? pero no, fue el piropo y luego fue la mano. No, el piropo, hombre, no se merece una. Es que dice que se le fue la mano. No dice a dónde, pero dice que se le fue. Y ahí también. Bueno, pues perdón por haber mantenido más tiempo, pero creo que valía la pena leer esta anécdota que nos conocida, graciosa.